Carlos Sánchez Berzaín, ¿quién mejor que usted para que nos cuente cómo tumbar un dictador? Bienvenido. Saludos, Claudia, a usted y a toda su importante audiencia en todas las Américas. Hay un libro que también he escrito y que se llama El castrochavismo, y eso nos permite poner en contexto lo que pasa en las Américas en esta primera cuarta parte del siglo XXI. El año 1999 había solamente una dictadura en las Américas y 34 países democráticos. Esa única dictadura era Cuba, que agonizaba en su denominado periodo especial, y llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, que de inmediato acudió en auxilio de la dictadura cubana, y se formó un proceso que terminó por determinar la situación de las Américas que se vive hoy día y que ha atravesado todo el siglo. La alianza entre Hugo Chávez como socio capitalista, petróleo, dinero venezolano, Fidel Castro, el know-how, el saber hacer criminal de una dictadura de 1959 a 1999, y Ignacio Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que había creado y manejaba en ese momento el denominado Foro de Sao Paulo, creado el año 91 como una respuesta a la caída del muro de Berlín y a la desaparición de la Unión Soviética, para multiplicar los ejes de confrontación una vez que el comunismo fue derrotado por el capitalismo. Esto genera una corriente populista con la que nace el siglo XXI, y después la corriente populista se vuelve socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y se expanden las dictaduras. Se vuelve dictadura Venezuela, convierte en Bolivia en dictadura con Evo Morales a partir del año 2006 en adelante. El 2007 llega el sandinismo de nuevo a Nicaragua y se convierte en una dictadura, pero pasa por ahí el Ecuador, con un poco más de 10 años con Rafael Correa, que ha regresado de esa situación dictatorial gracias al presidente Lenín Moreno. Hoy día el resultado es que en las Américas tenemos 4 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, por orden de instalación. 65 años, como usted decía, la dictadura de Cuba, 25 la de Venezuela, la de Bolivia 20 con una intermitencia de un año por la salida de Evo Morales, la de Nicaragua desde el año 2007. Pero además hay 5 gobiernos que yo denomino gobiernos paradictatoriales. La definición de gobierno paradictatorial es aquel gobierno elegido en democracia, en un país con democracia, pero cuyo gobierno, cuyo presidente ha llegado a esa posición apoyado por el socialismo del siglo XXI, por las dictaduras, y entonces cuando es presidente se pone totalmente al servicio de las dictaduras. Y esos son México, antes con López Obrador, ahora con la señora Sheinbaum, tal vez el principal, Brasil con Lula, Colombia con Petro, Chile con Boric, aunque tiene una variante en el tema de las elecciones del 28 de julio pasado en Venezuela, y Honduras con la señora Xiomara Castro. El resto de los países siguen siendo democráticos, y en las Américas rige además, esto es muy importante, la Carta Democrática Interamericana, que es una disposición obligatoria cuyo artículo primero dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y el artículo tercero de esa Carta Democrática Interamericana establece los elementos esenciales de la democracia, que son 5. El respeto a la libertad y a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, eso es la ley. Tercero, la celebración de elecciones libres, justas, limpias, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Cuarto, la separación e independencia de los poderes públicos. Y quinto, la libre organización política. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que ha pasado en Nicaragua? Nicaragua simplemente se ha puesto al día con el sistema de lo que llaman constituciones en las dictaduras. Ha ajustado el texto constitucional con todos los detalles que usted daba a una copia de la Constitución o de lo que llaman Constitución de Cuba, a una copia de lo que llaman la Constitución de Venezuela y Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia han convertido la huipala, que es esa bandera de diferentes cuadros de colores, en símbolo nacional.
El Estado pluriétnico y pluricultural. El plurinacional. Y en Venezuela le han dado la vuelta al escudo de Venezuela, Chávez, y ha puesto el caballo a mirar a la izquierda, como una señal de revolución. Entonces, en Nicaragua lo que han hecho es poner la bandera del sandinismo como un símbolo nacional. Sí. Los grupos paramilitares están legalizados en Cuba, Venezuela y Bolivia. En Bolivia los llaman movimientos sociales, en Venezuela los llaman colectivos, en Cuba son los grupos de defensa de la revolución. O sea, son paramilitares, son hechos criminales. Y en general pudiéramos recorrer cada una de esas modificaciones, incluida esta que es bastante típica, la de hacer un gobierno bicéfalo para que el dictador de Nicaragua, que está viendo al final de sus días, comparta la presidencia con su esposa, que desde hace rato, además de vicepresidenta codictadora, Rosario Murillo. Digamos que esa es la peculiaridad, pero en todo lo demás, las características de las constituciones, o lo que llaman constituciones, que en verdad son leyes fundamentales infames de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, son la violación de los derechos humanos. Y es todo lo contrario a lo que debería ser una constitución, porque una constitución es la ley de leyes establecida para proteger al ciudadano, para establecer un sistema de gobierno, para garantizar los derechos humanos en base a la ley. Y ley es esa norma que respeta la vida, que respeta los derechos de las personas, claro, y que está destinada a proteger al individuo, no amenazarlo. Claro, como usted bien lo decía, como lo dice la Carta Democrática Interamericana. Pero mire, la verdad es que cuando uno compara, por lo menos en materia de tiempo, lo que han durado estas dictaduras que usted mencionó con las dictaduras que tuvimos el siglo pasado, pues tuvimos la de Pinochet, 17 años en Chile, la de Stroessner, 34 o 35 años en Paraguay, la de Argentina, 7 años, y cómo se acabaron. La de Pinochet se acabó con unas elecciones que él pensó que no iba a perder, pero perdió. La de Stroessner con un golpe por uno de sus propios colaboradores. La de Argentina, pues muy afectada por la guerra de las Malvinas, lo mal que le estaba yendo a Argentina, y luego unas elecciones. Pero en el caso de las que tenemos ahora, pues lo que uno ve es que no hay quien dé los golpes como se daban antes, sin que esto quiera decir sin que esto quiera dejar de ver que durante esos golpes también hubo violaciones a los derechos humanos, que creo yo que el mundo no debe retroceder a eso. No hay elecciones que los puedan sacar del poder, porque aunque se hagan, se las roban, como en el caso de Venezuela. Y no hay organismos internacionales, multilaterales, que puedan ser efectivos en aplicar lo que en algún momento incluso estos países firmaron, pero que ya no les aplica porque decidieron salirse, como en el caso de Nicaragua y Venezuela de la OEA. Entonces, ¿cómo sacar a estos dictadores de este siglo del poder? Hay que hacer un ajuste a su descripción. Primero, las dictaduras militares nacen porque hay un cambio de política exterior en Estados Unidos que fuerza a todas las dictaduras de los años 70 a ir a procesos electorales bajo una presión internacional extraordinaria. Y los síntomas son el síntoma argentino, el síntoma paraguayo, el boliviano, el chileno, de las dinámicas de cómo se terminan las dictaduras, que se terminan de diferente manera, pero ese es un cambio de política exterior. Y esa política exterior no llega a tocar a Cuba, que lo hubiera podido tocar el año 90, en la década de los 90, porque se considera en la década de los 90 que la dictadura cubana va a caer por sí sola, es resultado de su crisis económica. Y tal vez hubiera sucedido si es que Chávez no llegaba el año 99 y la auxiliaba. Entonces, las dictaduras caen por diferentes razones, y las dictaduras del socialismo del siglo XXI se están cayendo, Claudia, en presente continuo. Y se están cayendo por 4 razones de carácter interno, a las que después le voy a agregar otras razones por las que se van a caer definitivamente. Se están cayendo primero porque son una absoluta quiebra económica, llevan los pueblos a la miseria y ponen a los seres humanos que habitan esos territorios en una situación de miseria absoluta. Mire la situación de Cuba, la de Venezuela,
Nicaragua está un poco mejor, en Bolivia ha empezado una crisis que no termina nunca, no va a terminar, no hay dólares, no hay combustible, allá van rumbo a Venezuela y Cuba. Primera razón económica, muy importante. La segunda razón es la razón de que se les ha terminado la narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? Los jóvenes que han nacido bajo el sistema de la dictadura cubana, que han sido adoctrinados, no educados bajo esas premisas, hoy día se rebelan contra la dictadura y son los que han marchado el 21 de julio del 2021, son los que se rebelan todos los días, porque hoy día hay cerca de 200 manifestaciones o un poco más cada mes en Cuba. No hay narrativa en Venezuela, nadie cree en la revolución bolivariana, el proceso indigenista de cambio de Bolivia ha fracasado y el sandinismo es una quimera, o sea, no tienen la base que antes tenían la revolución cubana, que era casi idolatrada en las Américas, soportada inclusive con una corriente del marxismo cultural. No hay narrativa. El tercer elemento es un elemento que tiene que ver con la corrupción, con el carácter de narcoestados, con el crimen que representan estas dictaduras. Y eso está muy claro, representan una amenaza no solamente para sus ciudadanos, sino para todo el sistema internacional. Y el cuarto elemento es que no tienen opciones. ¿Cómo va a sobrevivir una dictadura cubana que hoy día tiene una caída de promedio del 50% de la energía eléctrica, que se le ha ido en los últimos 2 años el 20% de su población y durante toda la dictadura más del 50%? ¿Cómo va a sobrevivir una dictadura de Venezuela que ha expulsado más del 20% de venezolanos, 8 millones de exiliados, de migrantes forzados, y que acaba de perder una elección el 28 de julio y que va a tener, de una manera o de otra, que entregar el gobierno el próximo 10 de enero, porque el tema es que ese es un proceso en curso en el cual la oposición liderada por María Corina Machado y con la candidatura triunfadora de Edmundo González Urrutia solo ha ganado hasta aquí, nunca ha perdido desde que empezó la elección. Y no hay razón para que pierda en esta última etapa, más cuando el presidente González Urrutia ha sido reconocido como presidente electo de Venezuela por la mayoría de las democracias del mundo. En Carlos, Bolivia, o sea, se están cayendo. Bueno, permítame interrumpirlo para complicar un poco la discusión, porque entiendo esos 4 factores y creo que en teoría eso debería llevar a que una dictadura se caiga, pero en la práctica no ha sido así. Por mencionar uno de los puntos que usted hizo, que los pueblos están en la miseria. Bueno, ¿cuánto lleva Cuba en la miseria? Y no hay quien se levante realmente que tenga la capacidad de tumbarlo, que se les acabó el discurso, se murieron los Castro y ahí siguió Díaz-Canel. En general, a pesar de que desde la teoría esos factores deberían servir para tumbar a los dictadores, por lo menos en este siglo, no los están tumbando. Y entonces, la palabra tumbar no es apropiada, Claudia, porque tumbar supone acción de violencia. Le quiero agregar un elemento a eso, y es que los pueblos están en resistencia civil. Los pueblos en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua están rebelados pacíficamente a través de expresiones de manifestación y a través de expresiones cívicas en contra de esos regímenes pidiendo un cambio. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que los organismos internacionales y las democracias de las Américas, no solamente Estados Unidos, las democracias de las Américas, Brasil, Colombia, Chile, México, están encubriendo a las dictaduras, están sujetando esas dictaduras. México está contratando médicos esclavos, lo mismo que Brasil de Cuba. Están regalándole petróleo a la dictadura cubana. Todavía estos países no han reconocido como presidente electo y como ganador de las elecciones a González Urrutia y se han mantenido en un ambiente de pseudo, de falsa neutralidad. O sea, son las democracias del sistema interamericano las que tienen que cumplir con sus obligaciones y se espera, este es otro elemento que usted tiene que poner en esto, un cambio en la política exterior con la llegada del presidente Trump. Entonces, hay elementos que hacen prever que las cosas no van a ser como han sido estos últimos años y que la crisis de las dictaduras, la agonía de las dictaduras, sumada al cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de las democracias de las Américas y del mundo, van a generar ese cambio
que Bueno, está fundado, les reitero, en la resistencia civil de los pueblos. Los pueblos no están inactivos, los pueblos están en plena actividad. yo no sé si usted está muy optimista y yo estoy muy pesimista, pero me parece que los pueblos llevan, como usted bien lo dice, llevan mucho tiempo en esa actividad pacífica y qué bueno que sea pacífica porque de lo contrario son los mismos pueblos los que sufren, pero evidentemente eso no es suficiente. Y si bien en este momento hay gobiernos que de alguna manera le dan oxígeno al de Venezuela al no decir no reconocemos que Venezuela, que ganó Edmundo González, que reconocemos que ganó Edmundo González y no Nicolás Maduro, etcétera. También hemos tenido que digamos, una conformación de los gobiernos de las Américas en donde ha habido más gobiernos en contra del régimen dictatorial de Maduro y aunque ha habido, le han hecho oposición, mira lo que pasó aquí con Duque, que le pusieron un gobierno interino a Nicolás Maduro, eso tampoco ha servido para que salgan los dictadores. Y usted me corrige y me dice, tumbar no es la palabra adecuada porque implica violencia, pero entonces ahí va mi siguiente pregunta. Si ya las ciudadanías se han movilizado pacíficamente y permanentemente, si ya la comunidad internacional puso las sanciones que podía poner porque lo que sigue sería una intervención militar tipo el siglo pasado, entonces mi pregunta es, ¿no será que aunque no nos guste, la violencia es el siguiente, no es que lo esté avalando, pero lo pregunto, ¿la violencia es el siguiente mecanismo para poder sacar a los dictadores del poder? Mire, primero las sanciones del sistema internacional no son suficientes. No se ha llegado al punto de las sanciones inhabilitantes. Una sanción inhabilitante es una sanción que impide al gobierno continuar. Ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Bolivia, ni a Nicaragua le han quitado, por ejemplo, el uso del SWIFT para el intercambio internacional comercial. A ninguno de esos países le han limitado el comercio. La dictadura de Nicaragua sigue exportando a Estados Unidos como si nada pasara. O sea, y a otros países de las Américas. México le está comprando piedras a Cuba. O sea, no hay sanciones. Eso de las sanciones son cuestiones como las sanciones a los 21 individuos de la dictadura venezolana que se acaban de imponer. Son sanciones individuales que no tienen un efecto de sanciones inhabilitantes. O sea, ahí hay un camino larguísimo que recorrer que tiene que ver con la inhabilitación del régimen para seguir ejerciendo el poder. Cuando usted le corta las vías de comercio, le corta de verdad rápida y drásticamente la capacidad de ser sujeto de derecho internacional en lo comercial y en lo político a estos regímenes, los regímenes van a caer. Y además de eso, quiero decirle que en el contexto internacional, todo el mundo mira y dice, bueno, y Estados Unidos, tiene que ser una dinámica interamericana. El reclamo, además de la política exterior de Estados Unidos que tiene que cambiar respecto a este tema, porque la del gobierno actual ha coexistido con las dictaduras, es que los gobiernos democráticos de Brasil, de Chile, de México, de Colombia, dejen de ser paradictatoriales, dejen de estar al servicio de las dictaduras. O sea, ¿qué sanción cuando hay gobiernos que están sujetando y soportando a las dictaduras? Entonces, en ese escenario hay un largo camino que recorrer antes de llegar a la violencia, que siempre se puede, en el marco, por ejemplo, del TIAR, en el marco, por ejemplo, de que el presidente legítimo o el presidente en ejercicio de Venezuela pida la conformación de una fuerza multinacional bajo su mando para recuperar su país. Siempre se puede el uso legítimo de la fuerza en el marco del derecho. Es el último recurso, pero yo creo que en el curso del próximo año y del subsiguiente año vamos a ver la caída de estas dictaduras porque no tienen ningún elemento que las sustente. Bueno, usted acaba de decir algo que me llama bastante la atención. En el próximo año, y creo que lo único que realmente va a cambiar en el próximo año, pues es la llegada al poder de Donald Trump. ¿Es Donald Trump la esperanza para que se acaben las dictaduras en América Latina? Mire, la política exterior de Estados Unidos va a cambiar y no es una cuestión de carácter personal. Entonces, con ese cambio, han de haber cambios en toda la región y estamos viendo cambio de conducta, por ejemplo, en México en relación a la frontera con Estados Unidos antes de que suceda inclusive el cambio presidencial. Y el próximo año es importante porque está un mes de distancia y lo primero que va a pasar el próximo año, empezando el año, no es la llegada de Trump al poder, es el 10 de enero donde Edmundo González Urrutia tiene que jurar como presidente de Venezuela.
vamos a empezar a ver los cambios. Hemos hablado de dictaduras de personajes de izquierda, pero no hemos hablado de un personaje de derecha que de alguna manera también muestra el hartazgo de un pueblo con unos estilos de gobierno muy basados en las ideas de izquierda o en unos tipos de defensa de los derechos humanos. Usted sabe que le estoy hablando del Salvador y del presidente Bukele, que según el examen de los organismos internacionales, pues no pasa la evaluación en materia de derechos humanos. Pero de ese casi no se habla, y casi no se habla porque pues el país está arrojando unos buenos resultados y la discusión sobre los derechos humanos parece que tiene hartos a ciertos sectores de la población y entonces en este momento se aplaude más de lo que se critica ese gobierno de Bukele. Usted Déjeme introducirle un elemento a ese análisis que usted hace, y es que el eje de confrontación en las Américas y en el mundo de hoy no es derecha e izquierda. Esa es una cuestión difusa. ¿Qué es derecha? ¿Qué es izquierda? Con el mundo del siglo XXI es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica. Y en ese escenario, lo que estamos viendo es que el eje de confrontación es la libertad y el respeto a los derechos humanos, por un lado, frente a la concentración del poder para violar esos derechos humanos. Es la democracia contra las dictaduras, es la libertad contra el crimen organizado. Y en esa dinámica, el gobierno de El Salvador es perfectamente una dictadura que tiene señalamientos con relación al uso de la fuerza que ha hecho o hace para el mantenimiento de la seguridad interna, pero que por lo demás tiene los elementos esenciales hasta ahora que tiene la Carta Democrática Interamericana. Para ir finalizando, Carlos, cuando yo me planteo la pregunta para este programa, ¿cómo tumbar un dictador? Ya sé que a usted no le gusta la palabra tumbar, pero bueno, esa es la pregunta del programa. Cuando yo me la planteo, yo misma me respondo, la mejor manera de tumbar un dictador, tal vez no en las dictaduras que ya tenemos, pero sí en prevenir esas dictaduras, que se vuelvan dictaduras algunos gobiernos que tenemos en el continente, es que realmente puedan tener oxígeno y ganar elecciones los candidatos denominados de centro, porque el hecho de estar como un péndulo de un lado al otro de los extremos en la polarización, pues de alguna manera va dándole más poder a quien queda elegido del extremo que sea. Y ese más poder significa pues que no quiere salir de ahí o que no, o que va a hacer para lo que sea para que queden sus sucesores. Pero los candidatos de centro, muy poquitos logran ser elegidos, porque en el tipo de debate que estamos teniendo preelectoral, las redes sociales los destruyen absolutamente y la opinión pública, aunque se diga de centro, no escoge candidatos de centro. Entonces, si ese fuera un camino, si usted comparte mi visión de que para tumbar un dictador lo que tenemos que hacer es, pues, poder elegir candidatos de centro, ¿cómo hacer para que esos candidatos de centro sean elegibles en este tipo en el estado de la democracia que tenemos tan mediada por las redes sociales? Esto de derecha, izquierda y centro es un paradigma superado, de nuevo. Las campañas electorales en el siglo XXI se han convertido en unos emprendimientos empresariales de corto plazo y de alto riesgo, fundados en la mercadotecnia. Y quien maneja mejor eso, por ahora, es el socialismo del siglo XXI, porque tiene recursos ilimitados para falsificar y para incumplir las leyes democráticas, como lo ha hecho Petro en Colombia, utilizando recursos del narcotráfico, de Venezuela y pasándose los límites de financiamiento. Lo que tiene que pasar y lo que está pasando es como en la Argentina, que grupos que se organizan en función de los requerimientos del pueblo ganan las elecciones. O como en el Uruguay, que acaba de pasar, donde a lo que se llamaría izquierda ha vuelto a tomar el poder, pero es un grupo democrático que va a entregar el poder cuando dentro de 4 años se termine su mandato. El tema aquí es el crimen organizado en la política, y eso representa a Petro, eso representa a Lula, eso representa a los actores que están sostenidos por el socialismo del siglo XXI, y eso es lo que hay que combatir.
La democracia es para discutir ideas, es para discutir posiciones y que gane el que gane, pero tiene que tener condiciones básicas. Primero, acceso al poder y ejercicio con sujeción a la ley, al Estado de Derecho. Segundo, un tiempo de mandato, tiene que entregar el poder. Y tercero, tiene que rendir cuentas cuando entrega el poder. Entonces, en esas condiciones, no importará que sea lo que usted llama centro, derecha o izquierda, importará el buen o mal gobierno, que es lo que los pueblos quieren. Pero se lo planteo de esta manera ya para terminar. Eso que usted Yo tengo que irme, eso que usted acaba de decir para el ciudadano a la hora de votar no parece tan relevante, y lo dicen las encuestas. El Latinobarómetro muestra cómo para la gente la democracia es cada vez menos importante. No estoy hablando de democracia, estoy hablando de buen o mal gobierno, estoy hablando de oferta electoral. Pero la estoy gente... hablando de campaña electoral. Mire, el tema de la última elección en Colombia para ir por casa, no pudo ser peor la campaña electoral de segunda vuelta del candidato que no era Petro, les regaló la elección. Entonces, claro, hay que hacer buenas campañas, hay que volver a fortalecer los partidos políticos. Se ha dado a la gente por liquidar los partidos políticos, y lo que es básicamente el socialismo del siglo XXI es un grupo criminal con organización política transnacional. Hay que tener organización, y nada está librado a la improvisación en materia de elecciones. Son procesos muy serios. El punto que quería hacerle para terminar, señor Sánchez, es: la gente, al final de cuentas, no está haciendo ese análisis que usted hace, porque el ciudadano del común está en otras cosas. Entonces, no se pone a pensar si el gobierno fue realmente bueno o fue malo. Aquí eligieron a Petro de presidente a pesar de que la popularidad de él cuando terminó como alcalde de Bogotá era una popularidad muy baja, y Bogotá le dio un montón de votos como presidente. Al final, la gente no hace el análisis como tal vez lo hacemos en estos espacios, sino de otras maneras. Entonces, mi última pregunta para ustedes: ¿cuál es ese mensaje para la gente que ha elegido personas que luego se vuelven dictadores? El tema es que el sistema debe impedir que se vuelvan dictadores, y ese es el desafío frente al que está hoy día Colombia. Colombia está atravesando el momento de mantener su democracia o consolidar de mano de Petro una dictadura más del socialismo del siglo XXI. Y que no suceda depende de la aplicación del Estado de Derecho que está vigente, depende de la libertad de prensa y de que la institucionalidad de la independencia de poderes que todavía queda funcione. Y la gente lo que tiene que hacer es pensar en la próxima elección. O sea, en Colombia va a haber una próxima elección, y obviamente es de esperar que el resultado no sea la reelección de Petro. Pues es Carlos Sánchez Berzaín hablándonos de la pregunta, o respondiendo a la pregunta de este programa: ¿cómo tumbar un dictador? Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y sabemos que nos tiene que dejar, así que hasta la próxima.